Muy buenos días, bienvenidos a nuestra última actualización de Recursos Humanos y Derecho Laboral. Bienvenidos a todos. Les pedimos disculpas por la demora, pero nos fue un poco difícil llegar a nuestras oficinas, que es donde tenemos nuestro estudio. Esperamos que participen en los ciclos de actualización mensual del 2018. Estamos viendo de acuerdo a la participación y a la presencia si hacemos la actualización en enero, pero los vamos a mantener al tanto de si lo hacemos a fin de enero o si directamente empezamos en febrero. Sí, también es probable que estemos reaccionando en función de las noticias, ¿no? Sí, Si llega a desde donde haber, estemos los claro, vamos a mantener informados y... sí, es también probable que ocurra otro fenómeno, que es que se apruebe una parte de la reforma laboral Mm, y en ese caso vamos a salir de inmediato a hacer algún upgrade de ese tema. exactamente. Como siempre, les hacemos el anuncio parroquial de que cualquiera que quiera realizar una consulta nos manda un correo a consultas@dediego.com.ar y por supuesto lo contestamos durante la videoconferencia y si no lo hacemos lo mandamos por escrito después junto con la presentación. Exactamente. Bueno, para empezar la actualización de hoy vamos a hacer un repaso de los resultados salariales del 2017, o sea, el año que está culminando, con las distintas vicisitudes que se han planteado en la negociación colectiva. Partiendo de la premisa, y esto es importante tenerlo en cuenta, que siempre el Poder Ejecutivo tiene desde el punto de vista aspiracional una propuesta de aumentos salariales siempre inferior a la que finalmente resulta. ¿Por qué? Es lógico que esto ocurra porque si el Poder Ejecutivo se instala en un nivel superior, obviamente todo el mundo parte de la premisa de que eso es un piso en la negociación y no que es el techo de la negociación. Entonces, desde todo punto de vista es lógico que siempre tengamos sugerencias o propuestas que están más ligadas a tratar de acotar la negociación que a que el resultado se ajuste a lo que pide el Poder Ejecutivo. Si ustedes no tienen mala memoria, recordarán que en la negociación colectiva del 2017, el Poder Ejecutivo empezó con una aspiración que estaba en el orden del 12%, de aumento salarial para este año, partiendo de la premisa de que iba a haber una inflación de entre el 12 y el 15%. La realidad se ocupó de establecer que esos índices inflacionarios no se iban a dar. De hecho, ya cuando habíamos traspuesto el primer cuatrimestre, en ese momento empezó a aparecer con lógica la búsqueda de alguna salida alternativa a la negociación colectiva con el fin de que se diera satisfacción a los requerimientos sindicales y por el otro lado a las aspiraciones de la gente que pretendía que su salario por lo menos no esté deteriorado frente a la inflación. No pudimos salir, a pesar de la prédica del Poder Ejecutivo y del sector empresario, de las correcciones por inflación, pasando a las correcciones por productividad, que fue también una intención aspiracional del Poder Ejecutivo y también de todos los que trabajamos en el mundo empresario de esta materia, al punto de que en algunas negociaciones colectivas se avanzó sobre ese tema. Con lo cual tenemos un escenario que comenzó con un 12% de aspiración de corrección de los salarios y que luego se fue ajustando, se fue negociando por inflación con un resorte final que es el de la fijación de una cláusula gatillo que establecía que si el índice del año 2017 era superior al acuerdo salarial que se había firmado, había que hacer la corrección. Y este modelo se sacó de la provincia de Buenos Aires, que utilizó ese recurso
para darle garantía a los sindicatos docentes de que los aumentos salariales no iban a estar por debajo de la inflación y, por supuesto, con una garantía de esa naturaleza, muchos de los convenios que estaban resistidos por el sector sindical se firmaron. Obviamente el sector privado, cuando vio este modelo, que era aceptado por el Poder Ejecutivo, y que el Poder Ejecutivo hacía una apuesta muy fuerte a que la inflación iba a disminuir, el resultado final fue que la mayoría de las actividades privadas también firmaron la cláusula gatillo, con distintos textos y distintos medios de aplicación, pero siempre está comparando la inflación total del año 2017 con el aumento salarial completo del periodo. Una de las cosas que yo me pregunto, y me pregunto en voz alta para también responderles, es ¿por qué la expectativa de la inflación para el año 2017 no se cumplió? Esto figura de forma automática y los dicen los grandes especialistas en temas económicos, que si nosotros fijamos precios superiores a los índices de expectativa, generamos inflación. La inflación que se estuvo generando durante toda la década, la última década, la década acá, fueron los aumentos salariales por encima de la inflación, por encima del índice de ajuste. Entonces, si nosotros negociamos acuerdos salariales superiores a la pauta de expectativa del Poder Ejecutivo, automáticamente estamos generando inflación. Entonces, el primer paso para la deflación es negociar convenios que se ajusten a esta expectativa del gobierno. Es fundamental. Podemos agregar las cláusulas gatillo, pero la realidad es que los acuerdos salariales, corregime Julián si me equivoco, los acuerdos salariales que se negociaron este año fueron superiores a la expectativa que había puesto el Poder Ejecutivo y que era bastante adecuada a la realidad porque ya se habían ordenado todos los números del INDEC. Entonces, esto automáticamente, al fijar los aumentos salariales, o sea, la expectativa del Poder Ejecutivo era del 17% en el 2017. Y al fijar acuerdos salariales sin tener en cuenta eso como techo, hizo que automáticamente se genere inflación. Y fíjense que en promedio los acuerdos salariales van del 22 al 24, que es lo que en diciembre estaríamos teniendo de inflación. Entonces, los acuerdos salariales superiores a la aspiración del Poder Ejecutivo, que lo hacen en base a estudios económicos y por especialistas, genera inflación si no se pactan en esos números. Y automáticamente se genera un detrimento en el poder adquisitivo de los trabajadores. Esto es muy importante para tener en cuenta. Siguiendo un poco también en las reflexiones de Solana, tengamos en el escenario que los salarios son un componente de la política de ingresos y que se están produciendo una cantidad de fenómenos dentro de la economía que producen desequilibrios. Claro. El déficit comercial, por ejemplo, que verdaderamente se está incrementando, refleja que hay un aumento de las importaciones. El aumento de las importaciones implica un compromiso para el desarrollo industrial y de muchas empresas en la Argentina, porque los productos importados sustituyen la producción, en parte, la producción nacional. Entonces, ese segundo fenómeno está produciendo también una especie de techo del crecimiento del empleo. Hoy se publicaron algunos datos publicados por el Ministerio de Trabajo y por el INDEC y reflejan que hace 6 años, tal vez 7 ya, el empleo no crece. Es decir, que haya un crecimiento del 0,2 o el 0,3%, no solamente no es crecimiento, sino que es parte, cuando uno ve la tendencia y las curvas del desarrollo del empleo, se da cuenta que está planchado desde hace varios años.
Sí, es un crecimiento leve. del trabajo, cambia el escenario de una cultura que premiaba a la persona que no trabajaba a una cultura que le da un premio mayor al quien se quiere reinsertar en el mercado. Entonces, Exactamente, el que se esfuerza porque quizás no tiene las posibilidades de, perdona Julián, porque no tiene las posibilidades de ir a estudiar, o sea, una persona que no sabe leer y escribir no puede ser ni siquiera repositor. Y acá el Ministerio de Trabajo y los sindicatos están comprometidos a capacitar a la gente para que se vuelva a reinsertar, para que no sean marginados del esquema laboral y que sean trabajadores. Necesitamos que todos los argentinos trabajen. eh, en definitiva, lo que nosotros queremos traducir a través de estas explicaciones es que, en alguna medida, la perspectiva que presentan las vicisitudes políticas están en contra de las necesidades que impone la realidad. Y por ende, muchos de estos mecanismos van a empezar a generar su propia inercia porque se pueden desarrollar sin necesidad de que haya una reforma laboral de fondo. Por ejemplo, todo este círculo virtuoso del empalme, la persona que tiene que hacer el curso de capacitación, luego tiene que ingresar a los empleos que le ofrece el sistema y dentro del empleo no pierde los premios y se hace el plan ensamble, y si pierde el empleo vuelve a cobrar automáticamente solamente el subsidio, pero vuelve al circuito de capacitación y vuelve a lograr a través del sistema opciones de trabajo. Ese circuito coloca a todos los que están en los planes sociales en la perspectiva, en la orientación hacia un trabajo y no en la orientación hacia la vagancia como era el régimen anterior. Vamos a pasar a la siguiente slide que tiene que ver con las prestaciones no remunerativas. Bueno, en el proyecto se prohíben las prestaciones no remunerativas con una pequeña excepción de que si se fija alguna prestación no remunerativa que se vaya transformando en remunerativa en cuotas. ¿Por qué? Porque tenemos distintos fallos en donde nos han criticado las prestaciones no remunerativas, tanto otorgadas por el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Les explico por qué. Les hago una diferencia de cuál es la prestación remunerativa y la prestación no remunerativa. La prestación remunerativa está directamente relacionada con la tarea del trabajador. Entonces, en los acuerdos convencionales en donde se fijaban sumas no remunerativas y encima que las diferenciaban por categoría, están directamente relacionadas con el trabajo del empleado. Entonces, la naturaleza jurídica de estas prestaciones no es negociable, es decir, no forma parte de lo que lo que está dentro de la voluntad de las partes, es decir, la naturaleza jurídica de las prestaciones no se puede alterar por su concepto. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando está negociando la Cámara Empresaria con el sindicato, no puede cambiar la naturaleza jurídica de una prestación. Las prestaciones no remunerativas apuntan a mejorar la calidad de vida del trabajador, que están en el 103 bis de nuestra ley, que son los beneficios de comedor, beneficios de guardería, ropa de trabajo, gastos extraordinarios de medicina, cursos de capacitación, etc. Esos son todos beneficios que mejoran la calidad del trabajador y que no están bajo ningún punto de vista relacionados con la tarea del trabajador. Confirmando lo que dice María Solana, la reforma laboral trae un artículo que se incorporaría a la ley 1450 de convenios colectivos, que es innecesario. ¿Por qué? Porque dice, por un lado, que se prohíben las prestaciones no remunerativas. Esa prohibición va de suyo que tiene raíces constitucionales y además tiene el convenio 95 de la OIT que dice que todo lo que percibe el trabajador es remuneración. Exacto. Entonces, por lo tanto, ya tenemos una cobertura legal que le impone a las partes y al Ministerio de Trabajo que las prestaciones remunerativas no son viables. Así todo, se siguen firmando acuerdos con prestaciones no remunerativas en virtud de la ventaja que tienen desde el punto de vista del costo, porque no tienen aportes y contribuciones, porque no se calculan en aguinaldo y vacaciones, etcétera. ¿Qué hace el Ministerio de Trabajo? Homologa
pero hace la reserva de que estos episodios Tienen acordados así son contingencia. contingentes. Son contingentes sobre todo teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Suprema, que ustedes tienen acá sintetizada en este slide, que ustedes ya conocen porque lo hemos repetido hasta el cansancio en otras presentaciones. Básicamente, lo que dice la Corte Suprema es que las partes, y mucho menos el Ministerio de Trabajo, tienen atribuciones, ni siquiera con un convenio homologado, para modificar la naturaleza jurídica de algo que está claramente definido en la ley. Es decir, cuando la suma que recibe el trabajador es la contraprestación que le paga el empleador por haber puesto a disposición su fuerza de trabajo, estamos frente a una prestación remunerativa. Cuando no lo es, las asignaciones familiares por las cargas de familia, los gastos de comedor porque tienen que ver con la calidad de vida del trabajador, las becas y la capacitación porque tienen que ver con, no con la contraprestación, sino con la mejora de la preparación, de la educación o del entrenamiento que requiera el trabajador para su mayor empleabilidad o para su mayor eficiencia en el trabajo, etcétera, etcétera, los del artículo 103 bis. Entonces, volviendo al punto, el Ministerio de Trabajo, cuando le llega un convenio que dice que tiene una prestación no remunerativa, puede aplicar lo mismo que diría la reforma laboral que no se aprueba. Señor, usted no puede factar esto. Ahora, si usted esto lo hace por razones de necesidad, de coyuntura, y dentro del acuerdo me dice de qué modo se va a transformar en remunerativo y cuándo, yo se lo pongo. O sea que lo podría hacer con las atribuciones que tiene hoy el Ministerio sin necesidad de la reforma legal. La reforma legal, acuérdense, Exactamente. que tiene un valor como norma imperativa, pero al mismo tiempo tiene un valor docente, tiene un valor que tiene que ver con la didáctica, es decir, con el llevar principios y normas y reglas de comportamiento a la comunidad para que la comunidad la observe. Tal cual. Así que desde ese punto de vista no está mal haberlo incluido en la reforma. Desde el punto de vista material no es necesario. Exactamente. Da claridad y muchas de las cosas que están en la reforma laboral están en los convenios. Y si no sale la reforma laboral, en los acuerdos salariales se van a negociar estas cosas, porque son beneficiosas para los trabajadores. Yo la verdad que tengo cierta resistencia a las personas que critican la reforma laboral por distintas circunstancias, porque es el Poder Ejecutivo. Obviamente hay defectos técnicos. Respecto a esos defectos técnicos yo también tengo mis reservas, como Julián también las tiene. Pero, ¿cómo puede ser que estemos cuestionando una reforma laboral que está negociando el Poder Ejecutivo con los sindicatos, que son los que protegen los derechos de los trabajadores? Vamos a pasar ahora al siguiente slide que tiene que ver con dos grandes temas que simplemente los traemos como recordatorio, pero que también rozan algunos de los temas que estuvimos viendo hasta ahora. El primero está referido a un tema que trae la reforma laboral, que es el trabajador autónomo. Que las características del trabajador autónomo son de que si no se supera el 80% de sus ingresos siendo trabajador autónomo y no se supera, o sea, es cualquiera de las dos opciones, es o en realidad, o no se supera las 22 horas semanales que está prestando servicios ese trabajador es autónomo y no está en relación de dependencia. Y es una forma de resguardar qué es lo que está marcando, qué es lo que está bajando línea la Corte Suprema. Para mí es importante, esto yo ya lo vengo diciendo varias veces, para mí es importante la división de poderes, pero los poderes se tienen que escuchar. El Poder Ejecutivo tiene que escuchar al Poder Judicial y al Poder Legislativo, el Poder Judicial tiene que escuchar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, y el Poder Legislativo tiene que escuchar al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar en conjunto para que salga el país adelante. Ahí eso que acaba de decir Solana, lo que todos estudiamos en la universidad sobre frenos y contrapesos de la Constitución Nacional, tiene que ver también con las características particulares que ha generado nuestro sistema de gobierno, en donde el Poder Legislativo
no funciona generando normas, sino que solamente es de recepción a las normas iniciadas por el Poder Ejecutivo, y el Poder Judicial muchas veces dicta sentencia y en las sentencias legisla, o sea, introduce reformas que son solamente atribución del Parlamento. Es el caso del fallo Bisotti, que está incorporado ahora en la al que reforma. no lo mencionamos. Sí. Claro, que en la reforma del fallo Bisotti Está incorporado como tiene un último último párrafo del Mm. artículo 245 y lo incorpora, pero en realidad el Poder Ejecutivo, la Corte Suprema se arrogó atribuciones que no tiene, porque al declarar inconstitucional una norma, lo que La declara inconstitucional y ya está, pero no puede fijar una norma nueva, no puede crear. Exactamente. Pero lo creó por una necesidad. Lo cierto es que la división de poderes implica que cada uno de ellos tiene que actuar Cumpla su función. Dentro de su función, y que el reciclaje que hay permite que cada uno de los poderes controle al otro y viceversa. Entonces, volviendo al punto inicial, algunos de los temas que están en la reforma ya tienen plena validez como si fuera una ley, que es el caso del fallo Bisotti. Y por lo tanto, la reforma es bueno que la introduzca, pero no es imprescindible. Tal cual. Entonces, lo mismo nos está pasando en los fallos vinculados con autonomía. Lo que ha ocurrido durante estos últimos más de 30 años, digamos, que ha habido un avance muy importante de la justicia laboral y de los fallos de la justicia laboral sobre el trabajo autónomo. Entonces, las medidas monetarias sirven para generar astringencia también monetaria en el mercado, pero deprimen el mercado y por lo tanto hoy tenemos un nivel de inversión muy bajo, aunque hay inversión, y ha mejorado con alguna consideración en este último semestre, y entramos a un año en donde, a pesar de que hay una lista de medidas que hablan de disminuir el gasto público, el Estado se ha convertido en un monstruo, en un leviatán que es muy difícil de controlar, genera un gasto público todos los días potenciado por distintas actividades que ha desarrollado el Poder Ejecutivo, y por lo tanto estamos con un déficit fiscal muy alto que debería ir gradualmente disminuyendo. Eso no va a ser posible si además de fomentar, como decía muy bien María Solana, las inversiones y la productividad, no se disminuye el gasto del Estado. Entonces, vamos entonces al escenario de lo que nosotros estamos visualizando en las empresas, aunque deberíamos poner un caso cero, porque nosotros pusimos primer caso de empresas pequeñas. Hay muchas empresas que no están en condiciones de dar ningún tipo de aumento. Tal cual. Entonces, y el dar algún aumento afecta a la subsistencia. Es más, una de las críticas que se hace al blanqueo es que, si bien perdona el pasado de cualquier persona que se vaya a blanquear, ¿qué haces con el 67% de cargas sociales y aportes y contribuciones? y con la presión Impuestos del fiscal trabajo. y con la presión fiscal que tiene el INDE, Y por la eso, FIP. claro. Porque encima persiguen a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas y grandes empresas que cumplen con todo. Que no se demoren un día porque enseguida te cae la multa y tener que pagar los Es honorarios, decir, etcétera. la cacería se ha concentrado En el zoológico. el cobrable. En el zoológico. En el y no en cobrable. la selva, ¿no? Es tremendo. Bueno, entonces vamos a las estimaciones. Primero, pequeñas empresas, 15 y 16%, y muchas presionan sobre las cámaras, sobre todo aquellas cámaras que tienen una cantidad muy importante de pymes, presionan sobre las cámaras para que los aumentos sean inclusive inferiores a la inflación, y ellas apuntan a un 15 y 16%. En las empresas medianas y grandes argentinas, se habla de aumentos que estén en torno del 18 al 20% como tope, incluyendo los adicionales voluntarios que tienen las empresas. Estamos hablando medianas y grandes argentinas. En las empresas multinacionales argentinas, que tienen componentes extranjeros importantes en cuanto a sucursales fuera del país, expatriados, etcétera, hay un leve ajuste vinculado fundamentalmente a esas áreas, donde los aumentos estarían entre el 18 y el 22,
y ahí se piensa en los aumentos del convenio colectivo, en los adicionales de compañía y en la evaluación de desempeño. Lo mismo ocurre en las empresas multinacionales extranjeras, que también han presupuestado un 18% en general, pero que con las empresas extranjeras tienen una filosofía que generalmente es la de dar un aumento en abril y retocar el aumento en el último trimestre del año, alrededor del mes de octubre, se reservan el derecho de visualizar cuál va a ser el curso de la inflación y ahí tienen un margen que puede llegar en muchos casos al 25%. Y por último, tenemos al sector público, en donde los anuncios de ayer del Poder Ejecutivo son que, sin perjuicio de la cláusula gatillo que todo el mundo va a exigir, como se firmó el año pasado, el aumento estaría pautado como máximo en el 16%, que es la estimación de inflación finalmente para el año 2018. Bueno, con este escenario sabemos que vamos a tener un año sumamente intenso. En las últimas datos que tenemos de las noticias de ayer a la noche y de hoy, sabemos que la CGT está tomando alguna iniciativa de una medida de fuerza en contra de la reforma previsional. La reforma previsional se ha convertido en un proyecto que está generando una gran conmoción en toda la sociedad, porque a los jubilados se los retrasa en el primer tramo de la reforma y recién se los reajusta al final del año 2018, inclusive algunos dicen en el primer toque que se hace en marzo del 2019. Mientras tanto, desde abril del año 17 hasta abril del año 18, los jubilados van a cobrar todo lo mismo. Así que es fácil deducir dónde está la quita que se hubiera tenido que producir en octubre de este año. Y como segundo factor y muy importante, hay que tener en cuenta que todavía no sabemos cómo va a reaccionar en el mercado con los tarifazos. Sabemos que hay una cantidad de tarifas que se corrigen en valores muy altos, como por ejemplo la electricidad, que va a tener dos ajustes, uno a fin de año y otro a comienzo del año que viene. No sabemos qué efecto va a producir sobre la economía, porque si se tratara de un aumento aislado, tendríamos otro pronóstico, pero tratándose de nada más y nada menos que energía, que es un costo que va acoplado a cada una de las etapas del proceso productivo y que está ligado también al poder de pago que tengan los que tienen ingreso fijo, como los trabajadores. Verdaderamente estos aumentos van a producir mucha conmoción, van a afectar el índice de inflación y van a generar una presión de parte de los que tienen ingresos fijos para que se logren aumentos que equiparen la pérdida sufrida por estos ajustes. Así que el tema, no hay ninguna duda que los abogados podemos dar opiniones académicas y doctrinarias, pero en la economía los números cantan. Y claramente acá lo que vamos a tener que ver es cuál es el impacto inflacionario del primer trimestre, que con el arrastre que viene de fin de año, hay dos teorías. Hay una teoría que dice, no, carguemos todo lo posible sobre diciembre, sobre el impacto en diciembre, para que, digamos, quede en el balance del periodo anterior y tratemos de arrancar en enero con un índice de inflación muy bajo para poder lograr la pauta del 16% del año 2018. Bueno, la incógnita de los economistas de primera línea es cómo van a hacer para neutralizar la inercia que produce un aumento como de la energía o de la nafta, que afecta los costos de toda la cadena de valor de la producción. Claro. Y esa energía, ese menor costo de la energía, como se aplica despiadadamente sobre todo sobre el sector productivo, seguro va a influir en el costo y el costo se va a trasladar a los precios. Entonces a mí me llama mucho la atención que se crea que la idea de que un 2 o 3% de impacto en la inflación en diciembre va a permitir un 0,1 en enero. Está por verse.
Por lo tanto, vamos a tener que tener una observación muy atenta, ya no tanto de diciembre, que ya está prácticamente definido que va a tener un impacto significativo. Además, también en diciembre crecen los sistemas prepagos de salud y otros valores importantes como los valores de inmobiliarios, hay cambios en las patentes, hay un montón de picardías en las municipalidades a propósito de cómo se presenta el escenario tan complejo el año próximo. Así que no estamos en un momento bueno de la economía, tenemos un montón de perspectivas interesantes. La Argentina, de un modo o de otro, aunque la reunión que se está desarrollando actualmente termine sin ningún acuerdo, está diciendo presente de vuelta en el mundo real, en el mundo occidental, al que siempre pertenecimos. Todos esos factores son muy positivos. El drama está cuando el empresario extranjero hace el análisis. Nosotros estamos recibiendo las consultas de empresarios extranjeros que quieren invertir en Argentina en estos últimos tiempos, y la evaluación que hacen es que el costo argentino laboral es altísimo, los impuestos al trabajo son los más altos del planeta, y ahora también hay evaluaciones que dicen que en este momento la Argentina está entre los 3 países más caros del mundo en materia impositiva y también entre los 3 de mayor presión impositiva. De modo tal que el socio más importante que tienen todos los particulares, todo el sector privado, es el Estado. En un escenario como este, estamos terminando el año 2018, les deseamos a todos muy felices fiestas, los vamos a tener al tanto en función de la disponibilidad que haya de nuestros seguidores a las videoconferencias. Sí, de cómo y en vamos a tanto hacer... salga alguna novedad, ¿no? Si Exacto. tenemos alguna novedad, enseguida les estaremos comunicando las novedades y armaremos una videoconferencia en base a la necesidad. Y si no, nos estaremos viendo el año que viene. Muchas gracias a todos los fieles seguidores por habernos acompañado durante todo el año en estas videoconferencias mensuales y en las temáticas. Por mí ha sido un placer participar de estas actividades. Igual para mí, y además ha sido para nosotros en todo esta iniciativa de tener el centro de videoconferencias instalado dentro de las oficinas del estudio con una instalación de primer nivel a nivel tecnológico. La experiencia ha sido doblemente positiva en 2 sentidos. Una, que el equipo interno del estudio pudo desarrollar esta tecnología con tal eficiencia. Lo tenemos siempre a Marcelo Rodríguez y al equipo de asistentes que tenemos en la conducción del estudio, Alejandra, Fernanda, Malala, Laura, Verónica, 2 Verónicas, Verónica 1 y Verónica 2. Todo el equipo ha colaborado mucho para que se pueda desarrollar este proyecto, que sigue siendo muy exitoso, y por lo tanto nuestro agradecimiento a ellos en el plano interno. En el plano externo, la sorpresa que hemos tenido durante todo el año de la cantidad enorme de personas que se inscribieron en las videoconferencias, no solamente de Buenos Aires y de las cercanías, donde nos conocen, del interior y del exterior. Del interior y muchos del exterior, que nos llamó la atención cuando se habla de temas que son universales, como el ausentismo. Hemos tenido inscriptos desde Chile, desde México, Paraguay, Uruguay, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, lo cual demuestra que hay una gran avidez por... Brasil también. Brasil también. Hay una gran avidez por estas videoconferencias. Lo que nosotros nos comprometemos, algo que es muy importante que dijo Solana recién. Ahora me estoy acordando de Chile también. Sí. Es que si se llega a dar cualquier novedad en lo que hace a la reforma laboral, vamos a inmediatamente salir con una videoconferencia para ponerlos al tanto en pocos días después de que la norma sea aplicada, de modo tal de tenerlos a todos perfectamente
informados de las novedades. Así que muchas felicidades para todos, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, Happy Hanukkah. Para todos en familia. Sí, tal cual. Muchísimas gracias. Los mejores augurios. Hasta luego y feliz año.